Vamos a empezar entonces. Les voy a pedir que por favor cierren ojitos, que se acomoden en su silla, en su sillón, cómodamente. E inhalen profundo y sostengan ahí la respiración. Visualicen, sientan cómo el aire penetra en su cuerpo, lo rodea. Y exhalen todo el aire hacia afuera. Y volvemos a inhalar profundo, aquietando la mente, centrando la atención nada más en la respiración. Sostenemos ahí, sentimos el aire. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo. Toda mi atención centrada en esa respiración. Recorre el cuerpo. Y exhalamos. Y van a repetir después de mí, mis niñas, ya sea en voz alta o en su mente. Espíritu Santo, te entrego mi mente. Presento ante ti mi conflicto reconocido. Corrige mis percepciones. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Espíritu Santo, te entrego mi creencia en la oscuridad. Para que te hagas cargo de mi aparente culpa. Por mis aparentes errores. Sé tú el que a través de mí observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que soy uno con todo en la mente de Dios. Y es así como revoco el pacto ilusorio que creía hacer con el ego. Para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido. Y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente a nuestro plan original. De ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una.
Invoco recordar mi única voluntad. De existir en Dios de quien jamás me separé. Gracias, Padre. Te entrego todo para expiarlo. De la mano del Espíritu Santo, guiado por Cristo. Hecho está, amén. Y así mis niñas con la mente en paz, con la mente aquietada, completamente concentrada. Entregamos este ratito al Espíritu para que de su mano nos lleve en el camino de este recuerdo. Y así podamos experimentarlo en este sueño. Inhalamos profundo. Visualizamos ese cordón que nos une. Y exhalamos todo el aire hacia afuera. Volvemos a inhalar profundo. Ahora vamos a sentir el cordón enganchado en la base de nuestra cabeza. Y exhalamos. Y vamos a volver a inhalar lo más profundo que puedan. Extiendan, expándanse. Visualicen, sientan ese cordón brillando, lleno de energía, lleno de luz irrompible. Y exhalamos. Todo el aire hacia afuera, mis niñas. Abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos leído? De lo que hemos platicado. Algo que quieran comentar, compartir. Ay, ¿quién me ayuda? ¿Dónde nos quedamos? Según yo estamos en la página 75 o 74, pero no sé en dónde, porque ahora sí no. Empezar la 75, creo. Gracias, Luz Hermosa. ¿Para empezarla hasta arriba? Pues así tengo marcado. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar en el último párrafo de la 74, ¿les parece? Para retomar un poquito dónde nos habíamos quedado. Acuérdense, mis niñas hermosas, que estamos en el propósito del mundo, del tiempo y del espacio, ¿ok? De acuerdo al sueño, ¿qué propósito tiene el mundo conforme al tiempo y el espacio? Obviamente, operado aquí en este sueño. Voy a comenzar a leer. Último párrafo de la página 74. Si alguien tiene duda, ya sabe, con toda confianza, abre el micrófono y por favor me interrumpe. Mas el problema sigue siendo que al haber creído el cuento del ego sobre la necesidad de protegernos contra el amor de Dios, también creemos que el tiempo y el espacio están muy presentes para nosotros y que pueden, entre comillas, protegernos de, entre comillas también, la revelación de que el Padre y el Hijo son uno. Así pues, el Espíritu Santo asciende pacientemente, palabra fundamental, pacientemente con nosotros la escalera del tiempo, a cuyo descenso nos condujo la separación. Esto está en el capítulo 28, sección segunda, párrafo 12, oración 7.
O para utilizar otra metáfora tomada de un pasaje citado en el capítulo 2, que dice, a ti, que aún crees vivir en el tiempo, sin saber que ya desapareció. El Espíritu Santo te sigue guiando a través del laberinto infinitamente pequeño e insensato que todavía percibes en el tiempo, a pesar de que ya hace mucho tiempo que desapareció. Otra de las inconsistencias del texto, ¿no? A ti que todavía crees en ese pedazo de espacio, de tiempo, y que hace tanto tiempo que desapareció. Texto, capítulo 26, sección quinta, oración. Perdón, párrafo cuarto, oración primera. Nosotros, dice aquí Kenneth Wapnick, no hacemos sino dormir y soñar con el tiempo. Mas en todo ese tiempo, nuestro verdadero ser permanece despierto en Dios. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Cuando la mente elige ser lo que no es y asumir un poder que le es ajeno y que por supuesto no posee, un estado foráneo, externo, al que no puede adaptarse, o una condición falsa que no forma parte de su fuente. Simplemente parece que se va a dormir por un rato y sueña con el tiempo, un intervalo en el que lo que parece acontecer en realidad nunca ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Quienes leyeron lo que les mandé en la mañana, es exactamente esto. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo lo que siempre ha sido, lo que siempre fue. Esto está en las lecciones, en los ejercicios, ejercicio 167. Podemos ver un paralelo entre cómo el ego utiliza el tiempo y cómo los arcontes gnósticos, los gobernantes mundiales, entre comillas, emplean la temporalidad para atraparnos aquí y apartarnos de nuestra fuente, de la eternidad, de lo que realmente somos, de ese atributo por razón de nuestro origen. En The Apocryphon of John, el apócrifo de Juan, un importante texto del siglo II, leemos de la trama de Ialdabaoth, el líder de los arcontes e hijo de Sofía, la encarnación del deseo de crear separada de Dios. Ojo, subrayen, encarnación del deseo de crear separada de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos de manera inconsciente, ¿ok? Por el valor que le hemos dado al ego, a lo físico, al cuerpo. Y dice, él, y entre corchetes y el Dabaoth, consultó con sus poderes. Poderes con mayúscula, ¿ok? Ellos engendraron el destino y ataron a los dioses del cielo, a los ángeles, a los demonios y a los hombres en medida, duración y tiempo. Para poder así subordinarlos a todos a la cadena del destino con mayúscula, el cual lo rige todo, es decir, un pensamiento malvado y tortuoso. Esto está citado en Love Does Not Condemn, El amor no condena, un libro de Kenneth Wapnick, página 216. Así pues, si desnudamos la antropomórfica mitología gnóstica, no estamos, repito, muy lejos de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros. El curso, dice aquí Kenneth Wapnick, sin embargo, le añade, aquí está lo importante y subrayen por favor, a diferencia de esa filosofía gnóstica, el curso de milagros le añade
La dimensión psicológica al uso que el ego hace del tiempo, es decir, la dimensión psicológica. Esto es lo que no añade los gnósticos. Y dice, el tiempo es lo que nos arraiga en la aparente realidad del cimiento de pecado, culpa y miedo, la trilogía impía, que constituye la base de la existencia del ego. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Cómo el curso de milagros le añade esa parte psicológica para, de manera inconsciente, subyacente, arraigar en el tiempo la trilogía impía, que es la base del pensamiento del ego? Pecado, culpa y miedo. Seguimos subrayando. El ego nos dice repetidamente que hemos pecado en el pasado. Mucha atención, hemos pecado en el pasado. Debemos experimentar culpa en el presente. Su versión distorsionada, por supuesto, del presente, ¿ok? Nada que ver con el presente eterno conectada con nuestra fuente. El presente según el ego, que va inundado de culpa. Y debemos temerle al castigo futuro, que es nuestro merecido. Como Jesús explica en el texto y dice, para el ego, mucha atención, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que de verdad tiene significado. ¿Sí o no? Cáchense, mis niñas, esto va de tarea para toda la semana y el resto de nuestras vidas. Cáchense cada vez que estemos ahí hurgando en el pasado y echándonos clavados en el pasado, porque según el ego, ese es el único momento del tiempo lineal que de verdad tiene importancia. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad, que es la que está asociada con el presente, le permite asegurar su continuidad. Mucha atención, al hacer que el futuro sea igual que el pasado. ¿Se fijan cómo se brinca el presente el ego? Eludiendo de esa manera el presente. Hace como un puente entre el pasado y el futuro, brincándose el presente por la pura emoción de culpa. Es decir, si yo utilizo la culpa, como dice aquí Kenneth Wapnick y lo menciona Jesús en el texto, si yo utilizo la culpa, la planto en mi presente, presente utilizado por el ego, todo estoy haciendo menos viviendo el presente. Estoy como extendiendo mi pasado desde el pecado que cometí, lo extiendo al futuro por el miedo al castigo, utilizando la culpa aparente en el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, ¿sí o no? Mucha atención con esto, tiene una lógica majestuosa cuando la observamos aquí en nuestra experiencia. Repito, la noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así, ojo, a los dos, pasado y futuro, en un continuo, sin la intervención del presente. Así vivimos, mis niñas. Muchos momentos todavía en la experiencia actual, así vivimos. Cáchense, tráiganselo a la conciencia, háganse presentes, háganse conscientes de cuántas veces en el día estoy haciendo esa extensión de pasado a futuro, evadiendo, y evadiendo, pues sí, es evadiendo el presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve, ojo, una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro, al interpretar el presente en función del pasado. Si yo estoy aquí y ahora, pensando en algo que me pasó hace una hora, hace un minuto, yo ya no estoy aquí. Yo ya estoy en ese minuto anterior. Es a lo que se refiere aquí Jesús
como dinámica del ego. Nunca estés aquí presente. Si tú estás pensando en lo que te pasó hace un minuto, tu mente dual te hace creer que como pasó hace un minuto, pues sigue siendo tipo presente. Mis niñas, cada segundo es un segundo pasado. Mucha atención con esto. Esto está en el texto capítulo 13, sección cuarta, párrafo cuarto, oraciones 2 y 5. De modo, dice Kenneth Wapnick, que el tiempo se convierte en una prisión de pecados pasados, en la cual permanecemos atrapados para siempre por un sistema de pensamiento perverso que no ofrece salida alguna excepto a través del sufrimiento y de una muerte inevitable en el futuro, es decir, el castigo final por nuestros infames pecados. Aquí, ojo, cuando dice aquí arriba para siempre, se refiere para siempre en esta dimensión dual, ¿ok? No se refiere a la eternidad, sino para siempre en este sueño. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo. Con signos de exclamación nos comenta aquí Jesús. Qué desolado y desesperante es el uso que hace el ego del tiempo. Así es. Y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz, todavía mucho más insidiosa, por supuesto. No solo es que estoy uniendo el pasado al futuro, no. Hay un robo a la paz todavía más peligroso. El ego no hace alarde de su amenaza final. No, por supuesto que no, si el ego no es tonto, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Nada más, ¿eh? Aquí no es a veces, de repente, bueno, si esta está muy dura, no. La creencia en la culpabilidad. ¿Y cómo sé que tengo creencia en la culpabilidad? Porque estoy en un cuerpo. Ay, no, pero yo soy bien linda, bien santa, ayudo a la gente, voy a misa, doy comida. ¿Estás en un cuerpo? ¿Estás manifestada en un cuerpo? Tienes culpa subyacente. No hay más, ¿eh? Muy elevada, muy espiritual, acá Dios ya te habla directo. ¿Estás en un cuerpo? Tienes culpa. Acuérdense que el cuerpo es la manifestación de la culpa. No hay excepciones, mis niñas, por muy elevadas que las vean. Cristalino, por favor. Repito, pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno, y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno, mucha atención, es trayendo el infierno aquí. En la mente, acuérdense, mis niñas, no tiene nada que ver con la forma, aquí en mi mente, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro, aquí en la mente. Tú no puedes saber verdaderamente qué te espera en el futuro, tú solo lo imaginas, lo intuyes, lo piensas. Si tú crees en esa culpa por un pecado cometido en el pasado, tu pensamiento respecto al futuro es el infierno. Vamos bien hasta aquí, texto capítulo 15, sección primera, párrafo sexto, oraciones 1 y 6. Subrayamos, bien importante a continuación, mucha atención. En efecto, uno podría decir que cuando la Trinidad impía de pecado, culpa y miedo se proyecta fuera de la mente, esa Trinidad se manifiesta como el mundo del tiempo lineal, en el cual el pecado se vuelve el pasado, la culpa se vuelve lo que experimentamos como el presente y el miedo se vuelve el futuro, en el cual nuestro castigo de muerte es inevitable. Y así, en el mundo de sueños, en el cual
nos encontramos. Esto se explora, dice Kenneth Wapnick, más a fondo en el próximo capítulo. Simplemente, esto es súper interesante, mucha atención. Dice, simplemente revivimos una y otra vez en nuestras relaciones especiales, proyecciones, sin recordar que son un sueño, el instante original, cuando creímos habernos separado de nuestro creador y fuente. ¡Wow! Revivimos una y otra vez ese bucle aparentemente infinito para siempre en esta dimensión, solamente del momento en que yo decidí o creí separarme de mi fuente. Es lo mismo con la suegra, con el jefe, con el marido, en esta vida, en la otra, aparentes reencarnaciones, todo parte del sueño, pero simplemente es la repetición una y otra vez de ese momento que nunca existió porque yo no pude haberme separado de mi fuente, pero que creí que sí pude. Por eso, mis niñas, en esta dimensión dual, en este mundo lineal, en este mundo de cuerpos, venimos a sanar aparentemente emociones. Emoción que se va a esa única original de cuando creí separarme. Manifestada en este mundo lineal en fragmentaciones, en las relaciones especiales. La misma emoción que te genera el jefe cuando te humilla es la misma emoción que te genera tu hijo cuando no te obedece. La misma emoción que te genera cuando tu papá te regañaba de chiquita, cuando tu marido no te hace caso y no te contesta el teléfono. ¿Sí me siguen? Manifestada en distintas relaciones, fragmentadas aquí en esta dimensión, pero es una misma emoción. Desesperación, tristeza, abandono, injusticia, llámenle como les acomode. Es miedo. A final de cuentas es miedo. No importa qué nombre le quieran poner de acuerdo a la filosofía que hoy por hoy estén estudiando. Es miedo. Sigo. Por lo tanto, creímos el relato del ego de pecado imperdonable y de inevitable castigo. Y eso, pues la religión es lo que hasta final de cuentas nos ha enseñado, ¿no? Si cometiste un pecado, vete a confesar, se te va a castigar, se te va a hacer como, no sé ni cómo se llame, un castigo, ahí una reprimenda y Dios te va a castigar porque cometiste un pecado. Y dice, sin embargo, en cada acto o pensamiento que aún no hayas perdonado, mucha atención, en cada juicio y en cada creencia en el pecado, se evoca ese instante. ¿Cómo sé? Por la emoción, mis niñas, acuérdense. Como si se pudiese volver a reconstruir en el tiempo. Lo que tienes ante tus ojos es una memoria ancestral. Está hermoso, ¿eh? Es decir, mi jefe no me está humillando. Mi hijo no me está faltando el respeto. La suegra no me está molestando. Lo que estoy realmente experimentando es una memoria ancestral, dice aquí Kenneth Wapnick, parafraseando el curso. Es esa memoria ancestral de mi creencia en la separación. Se va de tarea. Mi jefe no me está humillando. Yo estoy experimentando una memoria ancestral respecto a mi creencia en la separación. Entrego esta emoción, me perdono a través de esta situación, la entrego, me rindo. ¿Sí vamos bien, mis niñas? ¿Queda claro la tarea de esta semana? Cada día y cada minuto de cada día. Y en cada instante de cada minuto, es decir, cada milésima de segundo, mis niñas, no haces sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y así mueres cada día para vivir otra vez, hasta que cruces la brecha
Todo aquí en la cabeza, ¿eh? No es una brecha que está ahí a una esquina volando a la India, en Nueva Delhi o acá en Tailandia. No, no, no. Brecha aquí en mi mente. Hasta que cruces la brecha entre el pasado y el presente, la cual en realidad no existe. Por eso la invocación, mis niñas, es recuérdame, recuérdame, recuérdame. No es un mantra larguísimo en arameo que no sé ni... No, no, mis niñas, ya quítense eso. Es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Esa palabrita repetida 3 veces es la que empieza a eliminar la brecha. Esto es lo que es toda vida. Un aparente intervalo, ojo, esto es lo que es la aparente vida, aquí, lineal, de cuerpos. Un aparente intervalo entre nacimiento y muerte. Y de nuevo a la vida. La repetición de un instante que hace mucho que desapareció y que no puede ser revivido. Entonces, ¿por qué lo estoy reviviendo? Porque estás en un sueño. Pero aquí es claro Jesús. Y que no puede ser revivido. ¿Por qué? Porque nunca existió, tú nunca te separaste de tu fuente. Es que la emoción que genera en ese momento no existe. Porque lo que tú crees que te generó esa emoción no puede ser posible. ¿Sí me siguen? Y el tiempo no es otra cosa que la creencia de mente. Creencia de mente. De que lo que ya pasó, wow, está todavía aquí y ahora. Híjole, qué fuerte. Es que si realmente lográramos llevar a cabo esto, no podría haber nada en este sueño que nos generara angustia, tristeza, miedo. Pero hay que trabajarlo. Me queda claro que en esta dimensión o en esta experiencia de cuerpos es un trabajo diario. No imposible, tampoco difícil, pero sí retador, porque tengo que estar observándome a través de todo lo que me rodea. Tengo que estar muy alerta para no dejar pasar las señales, los mensajes y principalmente porque tengo que estar aquí y ahora, en mi aparente presente en esta dualidad, que es en el único lugar y en el único momento donde puedo hacer algo. Lo demás sustenta el sistema de pensamiento del ego y ahí me pierdo otra vez en el sueño. Esto está en el texto 26, sección quinta, capítulo 26, sección quinta, párrafo 5. Oraciones 5 y 6 y luego párrafo 13. En este sentido, dice Kenneth Wapnick, entonces, mientras escuchemos al ego, tenemos que creer que el tiempo es cíclico, como creía el antiguo filósofo griego y como también lo creyó Friedrich Nietzsche en el siglo XIX. En la medida en que, ojo, revivimos continuamente, por eso es cíclico, porque revivimos continuamente ese ancestral momento de terror. Me separé de mi padre. Una y otra vez. En lo que experimentamos, que son nuestras vidas cotidianas, representamos el mismo drama de pecado, culpa y miedo al castigo. No importa con quién, no importa en dónde, no importa la forma. En un nivel de comprensión aún más profundo, pocas veces aludido en un curso de milagros, aunque claramente inherente a su sistema de pensamiento, esa comprensión profunda, este drama cósmico del tiempo, en realidad está ocurriendo continuamente. Como dijimos antes, la dimensión del tiempo no es horizontal. Mucha atención, subrayen, vámonos con calma. La dimensión del tiempo no es horizontal, pasado, presente y futuro. La dimensión del tiempo no es lineal en absoluto. Es vertical. Eso está en el capítulo 1 del texto. Vertical, presente, eternidad. Cada uno de los componentes del tiempo existe
Ahora, vertical, acamado en nuestras mentes para confundirnos. Espérenme, deje ver esta palabra de acamado, porque esa no la tengo y quiero ver qué significa. Es que hace un tipo de alusión a como que estuvieras en la cama descansando. Muchas gracias, mi amada y letrada hermosa Erika. Acamado, que esté en la cama, ¿no? Como dice Erika, acamado. Descansando. Gracias, mi Erika hermosa. Apúntenle ahí todas esas palabritas abajo. Ok, voy a repetir entonces, entendiendo el significado mejor de la palabra acamado. La dimensión del tiempo no es horizontal, en absoluto, sino vertical. Cada uno de los componentes del tiempo existe ahora, acamado, descansando en nuestras mentes para confundirnos. El estrato del fondo, ojo, o el más recóndito es el pensamiento ontológico, ese de la separación, que pasa a través de un número casi infinito de filtros. Mucha atención, por favor, que identificamos como existencias individuales y experiencias. Mi jefe, mi suegra, mi marido, la vecina, el viene, el amante, la cuñada, la suegra. Así pues, ese, entre comillas, momento de terror no se está reviviendo en realidad. Como si hubiese una experiencia pasada que revivir, sino que realmente se está viviendo. ¿Sí entienden aquí lo que está tratando de decir Jesús? No es que estés reviviendo, lo estás viviendo. ¿Sí queda claro? Sería como una experiencia que tuvimos o una creencia, una vivencia que tuvimos de pequeños y que nos creímos, ¿no? Porque digo, ahora que he estado trabajando todo esto, hay cosas que me creí y que ahora vivo esa consecuencia de lo que representaba esa creencia, pero que realmente no existió, simplemente yo lo creí. Y ahora lo estoy viviendo como, o sea, cuando siento una situación similar, la estoy viviendo como si fuera en ese momento, pero, Claro. o sea, siento esa misma emoción, ese mismo sentimiento ahorita, en el presente, pero fue una creencia que viene, como dice aquí, ancestral a lo mejor, y bueno, que ahora ya me doy cuenta y que puedo decir, bueno, fue algo que capté en ese momento que creí que era malo o bueno, no sé, y que realmente no sucedió, ¿no? Simplemente fue una percepción mía y que ahora la traigo al presente en ciertas situaciones que se me presentan como espejos, que se me presentan en otra persona. Claro. Lo vivo y lo siento y entonces Claro. vuelvo a traer esa emoción, ¿no? Ese sentimiento. Claro, y no lo estás reviviendo, lo estás No. viviendo. Sí, pero que es la misma, siento la misma emoción. Exacto. Digo, hasta que la entiendes, ¿no? Que es la misma emoción que te está provocando, que la misma emoción que a lo mejor sentiste de niña, o que a veces dicen que lo sintió tu mamá, y que lo estaba pasando bueno, como memoria ancestral, ¿no? Algo así. Claro. ¿Qué mejor ejemplo para esto que comenta Luz y que estamos leyendo que esto? Tuvieron un enojo. Pónganle la fecha que quieran, ayer, antier, hace 10 años, hace 20. Pero ahorita en este instante, ni siquiera se acuerdan de ese enojo. Pero de repente pasa algo en la tele, llega alguien, ven una noticia, tienen una llamada, observan algo que les memoriza ese enojo. Y empiezan a pensar y vuelven a sentir la emoción. No están reviviendo la emoción, la están viviendo como si en ese preciso momento, instante, se estuviera dando otra vez el pleito. Y el que con el que tuvieron el pleito ya hasta se murió.
pero ustedes tienen la emoción, la sensación, como si en ese instante estuvieran viviendo el mismo pleito. Aquí todas lo hemos pasado. Que hasta dicen, ay, ya ni me lo digas que me vuelvo a enojar, ¿no? Es exactamente eso. Tú no revives nada, tú lo vives. ¿Por qué? Porque en el presente es en el único momento donde puedes generar emociones. Y las generas, como decía bien ahorita Luz, por algún introyecto, alguna creencia, de la misma manera en que se suscitaron la primera vez, lo entrecomillo, bien claro. Lenguaje dual para que quede más claro en mi mentecita separada. Sí vamos bien, gracias Luz Hermosa. ¿Sí queda claro? Noriko, perdón, a mí no me queda muy claro por qué es diferente que no se revive, si, o sea, yo entiendo que revivir es volver a vivirlo, o sea, lo estás viviendo de nuevo. Como Exacto. dice, o sea, no, pero no me queda claro por qué hace la diferencia que no lo estás, que no es revivirlo. Muy bien, perfecto, maravilloso, Claudia. ¿Por qué? Y aquí vamos a la mente dual. Porque en mi mente dual, en mi mente separada, aunque no lo creas, Claudia, hay una diferencia entre revivirlo y vivirlo, ¿sí o no? Porque el revivirlo me hace mención de que ya lo viví y ahorita solo lo estoy como reviviendo. Y te dice Jesús, tú no puedes revivir nada, porque como no hay pasado, tú no puedes rehacer o revivir algo refiriéndose a un tiempo que nunca existió o que hoy Ya, no existe. ya. Tú siempre estás viviendo. Estas son partes de las inconsistencias del texto, ¿ok? Tú no puedes revivir nada, porque revivir hace referencia al pasado. ¿Sí, mi Claudia hermosa? Sí, ya, ahora sí, ya me quedo. Siempre aquí y ahora. ¿Sí, Sí. mis niñas? ¿Alguien más? Sigo leyendo entonces. El estrato del fondo, voy a repetir, el estrato del fondo o el más recóndito es el pensamiento ontológico de la separación, que pasa a través de un número casi infinito de filtros que identificamos como existencias individuales o experiencias. Así pues, ese momento, entre comillas, de terror nos está reviviendo en realidad, como si hubiese una experiencia pasada que revivir, sino que realmente se está viviendo, porque al final de cuentas la forma no importa, lo que importa es lo que tengo en la mente, mientras continuemos creyendo el cuento del ego. ¿Cuál cuento del ego? Que el tiempo es horizontal. En este sentido, entonces, ojo, aquí viene mi Claudia hermosa, no regresamos a ese instante. ¿Por qué? Porque el pasado no existe, no está como tal, sino que descendemos al mismo, porque es vertical. Desciendo. Por eso dice descendemos, no regresamos horizontal. Sí, mis niñas hermosas, ¿vamos bien? Rapidísimo, otra vez, entonces otra vez lo bajo y lo vivo y lo vivo y lo vivo. Me ha pasado, o sea, lo tengo en el presente todo el tiempo. Muy bien, Silvia. Lo bajo a mi presente aquí y ahora, desciendo. No regreso, porque no hay a dónde regresar, porque solo existe aquí y ahora. A lo que puedo aspirar a nivel ego es descenderlo, porque estamos verticales, conectados a nuestra fuente. Y cuando estoy en el ego, estoy descendiendo, vertical. Y me regreso, no, porque no es lineal, me desciendo. ¿Sí, mis niñas? Y porque nunca existió. Okay. Claro. Si yo me regresara, le doy realidad a ese regreso, a eso a donde me estoy regresando. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Es por eso que se dice que, hazte cuenta que justamente esta creencia en las separaciones y nuestra desconexión es como la que le llaman la caída, ¿no? Claro, exactamente. Ok. Así es. A nivel bíblico o Sí. religioso, la caída, porque de arriba caímos, descendimos hacia abajo.
¿Sí, mis niñas? ¿Vamos bien? Sigo. Y sin embargo, repito, dice Kenneth Wapnick, hay otros dramas que también esperan en nuestras mentes a que los representemos o los reexperimentemos. Mucha atención. Estos están en la biblioteca de videocintas, entre comillas, del Espíritu Santo. Sus correcciones de las enseñanzas del ego, como vemos en el siguiente párrafo parcialmente citado arriba. Y dice, Dios te dio tu maestro o Dios te dio su maestro. Queda clarísimo que es el Espíritu Santo, ¿ok? Para que reemplazases al que tú inventaste, el ego. No para que estuvieses en conflicto con él. Esto es contundente, mis niñas. Es decir, Dios, cuando tú crees que te separas, y Dios en su infinita sabiduría, metáfora, en su infinita sabiduría sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. Nos da su maestro, el Espíritu Santo, pero para que lo usemos como guía. Recuérdame. No para que estemos en conflicto con él. Ay, Espíritu, yo te pedí que te llevaras el COVID y no te lo llevaste. ¿Sí me siguen? Dios nos da su maestro como guía, como acompañante, no para estarnos peleando con él. Y lo que él, con mayúscula, el Espíritu, ha dispuesto a reemplazar, ¿qué creen? Ya ha sido reemplazado. Por eso el estar en conflicto con el Espíritu ni siquiera tiene sentido. Porque lo que él viene a reemplazar, como nunca fue real, ya está reemplazado. ¿Qué es? El sistema de pensamiento del ego. El tiempo tan solo duró un instante en tu mente y no afectó la eternidad, lo real, en absoluto. Y así todo el tiempo ya pasó y todo permanece exactamente como era antes de que se construyese el camino que no lleva a ninguna parte, es decir, nuestro sueño. El brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error. ¿Cuál primer error? Que creí que me separé. En el que todos los demás errores están contenidos. La suegra no me quiere, me corrieron del trabajo, perdí mi casa, no tengo dinero, tengo cáncer. Primer error, en el que todos están contenidos. Ay, qué descanso, yo pensé que tenía 500 problemas, ¿no? Solo tienes uno, creer que te separaste. Encerraba también, ojo, esto es maravilloso, la corrección con mayúscula de ese primer error. Nunca te separaste, esa es la corrección. Y de todos los demás, obvio que partieron de él. Si corrijo el error que contiene todos, ¿los demás siguen? Pues obvio no, mis niñas, eso es obvio. Por eso les digo cuando llegan, ay, Rico, traigo 3 problemas. No, traes uno. No, te juro que traigo 3 tienes uno. Porque cuando tú corriges al que sostiene a esos 3, los 3 desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? Eso es liberador de aquí hasta China y de regreso. Y en ese breve instante, el tiempo desapareció. Pues eso es lo que jamás fue. Aquello a lo que Dios dio respuesta, mucha atención, ojo, aquello a lo que Dios dio respuesta, ¿a qué dio respuesta Dios? Al sueño, a la ilusión, ha sido resuelto y por lo tanto ha desaparecido. Texto capítulo 26, sección 5, párrafo 3. Es en este punto, dice Ken Wapnick, en que se experimenta una elección entre 2 dramas que comenzamos a pasar de la metafísica más abstracta, del nivel de discurso, un Cristo diagonal, un ego entre comillas,
a la estructura más individualizada de este ego. Mucha atención. Abstracto, concreto, tal y como se refleja en la conciencia de cada uno de los que transitamos por esta tierra. Si captan lo que está tratando de decirnos aquí Kenneth Wapnick, general, unicidad, filiación, nos vamos a lo concreto, procesos personales. Misma situación, distinta situación para sanar, distinta emoción. Así pues, ahí donde el ego fabricó el mundo para lograr su propósito de perpetuar la ilusión del pecado, la culpa y el miedo, al establecer la separación como real y el ataque como la salvación, ahí la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes provee la reinterpretación. Reinterpretación, no modificación de la forma, nada que ver con la forma. Reinterpretación, acuérdense, segunda división, que nos permite ver el mundo. No desapareció el mundo, no lo negué, no maté a la suegra, ni envenené al jefe, no, todo igual. Provee la reinterpretación que nos permite ver ese mismo mundo como un salón de clases en el cual aprendemos una lección distinta. Mismo salón, misma forma, misma suegra o distinta. Luego eso es maravilloso cuando, ay, ya cambié de marido, ahora sí me va a ir bien. Y resulta ser que no pasó así porque la forma es irrelevante, en el cual aprendemos una lección diferente. Una vez que se aprende esa lección, el mundo no tiene ningún otro propósito. Y entonces dice aquí Ken Wapnick, entre comillas, se disuelve en la nada de donde provino. Esto es una metáfora, mis niñas, no es que de repente yo empiece a ver cómo se empieza a desbaratar, no, se disuelve, por eso está entre comillas. Se disuelve la manera en que lo observo, se disuelve la manera en cómo yo me asociaba al mundo. En la nada, pensamiento del ego, separación de donde provino. Esto está en la clarificación de términos, término cuarto, párrafo 4, oración 5. En el próximo capítulo dice Kenneth Wapnick, es decir, en la próxima clase, próximo martes, después que consideremos más específicamente la naturaleza de nuestras experiencias individuales en este mundo de sueños, exploraremos el uso maravilloso, el uso que el Espíritu Santo hace del mundo, misma forma, mismo jefe, mismo cuerpo, pero el uso, la interpretación que hace el Espíritu de eso mismo. Y luego retornaremos nuevamente a ello en el capítulo 5. Mis niñas, dudas, preguntas. Vamos a dejarle hasta aquí para comenzar el próximo martes divinamente con el capítulo 4. La naturaleza de la humanidad. Órale, esto sí está más duro, más profundo, porque estábamos viendo la naturaleza del tiempo y el espacio, algo que hasta cierto punto veo un poquito externo, pero la humanidad es lo que creo que soy. Y ahí no hay consideraciones, mis niños, mis niñas. Ahí no hay de repente sí, de repente no. La naturaleza de la humanidad. Mis niñas, dudas, vuelvan a leer lo que leímos hoy. Créanme, es un deleite. Bueno, yo no saben cómo disfruto esta lectura. No sé si tenga que ver que ya tengo ya mucho de haber leído el texto. Esta lectura por primera vez no es fácil, yo lo sé. De primera vez se torna a veces un tanto hasta pesada, pero créanme, vale todo el tiempo que le metamos, porque es una forma maravillosa de desmenuzar el texto
y de explicárnoslos. Quizá no tan fácil como podría ser, pero nos deja muy claro y más un poquito en la forma cómo opera ese sistema de pensamiento del ego. Y de verdad cómo opera porque todas lo hemos experimentado así. Entonces, dense el tiempo, vuelvan a leer con calma en la semana, dense un pedacito antes de dormir o después de levantarse, en las tardes, tomándose una copita de vino, un cafecito, no sé, pero vale mucho la pena, ¿ok? De todos modos, cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que estoy ahí siempre en el chat disponible, mis niñas, para que este proceso sea lo más amable, lo más afable, lo más sutil. Aquí nos dice Kenneth Wapnick, es un sueño, obsérvenlo, se convierte hasta en algo cómico, ¿ok? Las veo muchas mañana, a otras el viernes. Mis niñas, les mando un beso enorme, muchísimas gracias, las amo, a seguirle dando. Las veo de hoy en 8. Gracias. A ustedes. Gracias, bye. Gracias, Noriko. Gracias, Ustedes. bye. Bye, bye, mis niñas. Hasta luego, bye.